es seguro y conveniente para ti y tus hijos. En ruta, de 5 a 10 por Nueva Vida. Bueno, a esta hora de la mañana recibimos a nuestra amiga Liz Millán, la doctora, autora de libros, exitosa, escucha bien, decide bien y es mi amiga. Y esto diga, y la mía también. Hoy estoy tan feliz de compartir con ustedes en esta semana de gratitud. Amén. Sí, señor. Y miren, les traje un detallito que para aquí, para el estudio, Qué lindo. para darles las gracias. Qué bueno. Fernan, te doy las gracias porque siempre me haces reír. Aun cuando me haces preguntas serias y profundas. No sé, algo en tu temperamento, en tu personalidad, siempre me hace... Se despierta gozo en mi interior. Yo opino lo mismo. Sí, y Moraima, que cuando uno entra aquí al estudio, pues con esa sonrisa ilumina al mundo entero. Gracias por tu confianza, por tu amistad. Amén, qué linda. Y Juan Carlos, gracias por esta relación de respeto, por 17 años de admiración. Así que muchas, muchas gracias. Así que aquí tienen una velita para el estudio. ¡Qué lindo! Sí, así que vamos a hablar de eso mismo. Vamos a hablar de la acción de gracias como una acción sanadora. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dar gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida trae bendición. Todo lo que es voluntad de Dios para nosotros es porque es bueno. Como también explica el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Y precisamente en la neurociencia se ha comprobado los beneficios, lo buena que es la gratitud. Por ejemplo, se ha podido investigar que cuando tenemos una actitud de agradecimiento y nos mentalizamos en las gracias, los niveles de dopamina suben en el cerebro. Esto es un químico que segregan los neurotransmisores. Hay dos bien importantes que tienen que ver con el estado de ánimo. Uno es la serotonina y el otro es la dopamina. La dopamina tiene que ver con la sensación de bienestar y de placer. Cuando los niveles de dopamina son altos en el cerebro, podemos dormir mejor y tener una actitud de mayor gozo, de mayor alegría. Y ya se sabe que la gratitud hace que esa dopamina aumente en el cerebro. Cuando estamos en una actitud de gratitud, cuando nos sentimos profundamente agradecidos y podemos conectarnos con las bendiciones. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Cuando nos podemos conectar con las bendiciones. Vamos a repetir eso otra vez. Cuando te conectas no con lo negativo que te está pasando, no con lo que no te salió bien, no con lo que no pudiste alcanzar, no con las áreas o defectos que sientes que tienen las personas que te rodean. No. Cuando te conectas con las bendiciones, es imposible que nos sintamos amargados. O sea, nunca de una misma fuente va a salir la gratitud y la amargura. Nunca. ¿Está bien? Así que en la medida en que seamos agradecidos, esa amargura va a quedar echada a un lado. Hay un investigador que es profesor de psicología en California, Robert Emmons. Él es una de las personas que más ha estudiado sobre el tema de la gratitud. Por ejemplo, una de las investigaciones que más me llamó la atención fue que él trabajó con pacientes hospitalizados porque tenían tendencias suicidas. Y él los puso a practicar un diario de gratitud y también en terapia literaria hacer una carta de gratitud para personas que son importantes y significativas en la vida de esos pacientes. ¿Qué pasó con esos pacientes? Inmediatamente se empezaron a sentir más felices. La depresión se empezó a alejar. Bajaron los niveles de ansiedad. ¿Y saben qué también mejoró? La presión arterial. ¡Wow! Qué bien. O sea que fíjense que la gratitud no solamente tiene que ver con nuestro bienestar emocional, sino que tiene un impacto directo también en nuestro bienestar físico.
como hemos explicado otras veces acá en el segmento, hay una conexión entre lo que es el sistema nervioso, lo que son los comandos del cerebro, a lo que es también el bienestar de la salud física. Hay un lenguaje, la psicoinmunología. Ya se sabe que el sistema inmunológico también es fortalecido por causa de cómo nosotros trabajamos a nivel mental, a nivel de pensamiento. Así que conectarnos con la gratitud va a hacer que nuestras defensas también estén más altas. Las personas que practican la gratitud son más fuertes en cuanto a las relaciones interpersonales, porque tienen relaciones más saludables con otros. Okay. Los índices de estrés bajan 33% cuando tú haces un ejercicio de gratitud en la mañana. La gratitud hace también que disminuyan los dolores físicos. ¡Qué bien! Sí. Existe lo que es el desorden de dolor, el pain disorder. Personas que tienen muchos dolores físicos no les encuentran absolutamente nada a nivel fisiológico que esté provocando ese dolor físico. Y es que el dolor físico está asociado al pensamiento de derrota, al pensamiento de tristeza, a traer a tu vida las memorias de las cosas más trágicas y más terribles que te pasaron en la vida. La gratitud promueve también el perdón. Por ejemplo, personas que están bien lastimadas por la relación que tuvieron con su papá o con su mamá. Cuando se ponen a hacer el análisis retrospectivo solamente de esos recuerdos de momentos angustiosos, de momentos tal vez de maltrato, de palabras que tú sientes que no merecías escuchar, de abandono. Pero cuando tú te pones a hacer un inventario, y de hecho esto es un ejercicio terapéutico, que te sientes a escribir y hagas una lista. ¿Qué es lo mejor que me ha dado esta persona? Debo decirles que a veces pacientes me dicen, Liz, no encuentro absolutamente nada. Y empezamos por, mira, tu genética, tu composición genética es parte de esa persona. Si no fuera esa genética, no serían tu mamá y tu papá. Tú y si no sería tu mamá y tu papá, entonces ese no serías tú. Porque para ser tú, tenía que ser ese ADN y esa combinación específica. Así que vamos a dar gracias por eso. Qué bonito eso. Vamos a dar gracias por eso. Vamos a dar gracias porque fuiste concebido y fuiste concebida por esa mamá o papá. Personas que tienen conflictos bien fuertes con mamá. Mira, mamá te tuvo. Mamá te cargó 9 veces en el vientre. Yes. Mamá te cargó de bebé. Y así ir conectando conscientemente con todas esas cosas positivas. En un proceso, por ejemplo, de una ruptura de una relación de pareja, de un divorcio. Esta misma semana yo tuve una paciente que tiene mucho coraje por la forma en que su esposo ha manejado la separación. Mucho coraje. Y entonces, para beneficio de ella, para sustituir ese coraje, comenzamos a hablar por qué le podemos dar las gracias. Porque no, absolutamente todo no es negativo dentro de una relación. Hubo aspectos positivos también. Vamos a conectarnos con esas memorias buenas de la relación. Y eso vemos que es como si fuera un control remoto, un control que hace un cambio maravilloso porque es hasta automático. Y vemos la transformación a veces en unos minutos de lo que es ese dolor emocional tan fuerte a déjame concentrarme y evaluar las cosas positivas. La gratitud te convierte también en un mejor esposo y en una mejor esposa. Porque solamente te vas a concentrar en las cosas buenas. Es tan bonito tú tener el ejercicio de decirle a tu esposo, te doy las gracias por, de tú decirle a tu esposa, te doy las gracias por. No se debe dar nada por sentado, como que es algo que la otra parte se supone que haga porque es mi esposo o mi esposa, no. Te doy las gracias por tus atenciones, te doy las gracias por tu amor,
Te doy las gracias por esas palabras. Te doy las gracias por haber hecho ese desayuno. Te doy las gracias por lo que estás haciendo en la casa. Te doy las gracias por el manejo que estás haciendo con los niños. Por todo, hasta si te trae un vasito de agua. Gracias, mi amor. Yo vi eso mucho en mis papás y lo admiramos mucho de nuestros papás. Ellos por cualquier cosa se daban las gracias y todo el tiempo se daban las gracias. Y eso lo aprendimos de ellos. Es hermoso. La gratitud también crea mejores jefes y mejores supervisores. Porque la gente cuando está en la sintonía de la gratitud está de buen ánimo. Claro. Cierto. Está viendo lo bueno y está de buen ánimo. La gratitud aumenta la autoestima en los niños. ¡Qué belleza! Aumenta la autoestima en los niños. Importante decirle a los niños, también en la medida en que sea posible, a diario: me siento orgulloso de ti por, me encanta de ti, destacarle todo eso que son las fortalezas, principalmente en los primeros 5 años de vida. Todo lo que ellos escuchan sobre quienes ellos son va a marcar su autoconcepto, va a definir su identidad. En los adolescentes que están contestando la pregunta ¿quién soy yo?, reforzarle todas las cosas bellas y todas las cosas buenas a través de la gratitud. Y hay unos ejercicios terapéuticos que traje para que los puedas practicar. A ver. Uno es que durante el día conscientemente, digas la palabra gracias y evalúes por qué en ese día o hasta ese momento en el día, cuáles han sido las cosas extraordinarias que has disfrutado. Gracias por un nuevo día. Gracias porque puedo disfrutar del sol. Gracias porque estoy en salud. Gracias por mis manos. Gracias por mis pies. Gracias por los sabores que pude disfrutar. Gracias por tu provisión. Gracias por el pan diario. A veces son tantas y tantas las cosas maravillosas que experimentamos y no estamos conscientes de ellas. A veces por aprendizaje solamente nos enfocamos en lo malo del día. No. Busca a veces los pequeños detalles que parecen supuestamente cosas pequeñitas, pero no son cosas pequeñitas. Son realmente grandes bendiciones porque tú tienes muchas cosas que la gente sueña tener y no tienen. Oiga, doctora, ayer precisamente, entre los varios invitados a la finquita, fue una familia, una pareja. Y este niño de 10, 12 años, más o menos tendría, se estaba comiendo una empanadita, tú sabes, un refresquito. Y de momento se me acerca, de la nada, y me dice: Fernán, gracias. Y yo le digo: no es nada, papá. ¿Qué fue? Le pregunté, porque yo pasaba por ahí. Por todo lo que haces. Qué bello. Los niños, por eso es que la Biblia dice que tenemos que ser como los niños. Sí, yo no andaba cargando un saco ni nada. O sea, yo simplemente pasaba por ahí de un detalle tan... Eso me sacudió, ¿no? ¿Cómo te hizo sentir, Fernández? Extraordinario. Sí. Extraordinario. Entonces me tuve que tuve que detenerme a observarlo, interaccionar un poquito con él. Un muchacho bien lindo, tú sabes. Era un muchacho agradecido, mucho más allá de lo que él percibiera que estaba recibiendo de mí. Se notaba que era un muchacho que estaba agradecido por saber cuántas cosas y de repente, o sea, fue un momento bien especial. Sí, claro. Que es que el que Sí. recibe el agradecimiento, yo creo que es tanto bueno para el que lo da como para el que lo Sí, recibe. sanador, es sanador. Es sanador. Es A mí sanador. me conmueve tanto cada vez que mis 2 hijos me agradecen por cosas pequeñas, pero me dan las gracias. Yo digo, wow, qué bueno que no dan por sentado de que esto mami me lo tenía que dar. No. Me agradecen porque saben que quizás es algo que ni merecen, pero mamá está ahí para apoyarlos. Pues mira, Moraima, nos has dado el pie forzado para ese segundo ejercicio. Y es que te dirijas directamente a una persona que es importante en tu vida, a la que le vas a dar las gracias. Y muy bien podemos aprovechar este jueves, Día de Acción de Gracias, para hacer ese ejercicio de lo que esa persona ha hecho por ti a lo largo de la vida o lo que ha hecho por ti a través del año.
va a ser tan maravilloso. Estamos seguros de que eso te va a hacer que surja de tus labios una sonrisa. Y va a ser de tanta bendición para ese familiar. Qué bien. Porque hay madres, Moraima, que nunca han escuchado de sus hijos que le den las gracias. Qué triste. Hay papás que nunca han escuchado de sus hijos la palabra gracias. Y también hay hijos que nunca lo han escuchado de sus padres. Así que creo que este jueves es una extraordinaria oportunidad para que hagamos esa dinámica. La hagamos por teléfono o en vivo, podamos tener esa gran bendición. Otro ejercicio es que todas las noches hagas un diario de gratitud por escrito. Te sientes a escribir todas aquellas cosas por las que estás dando las gracias y enséñale a tus hijos la importancia de la gratitud. Ve y da las gracias. Mi amor, ¿cómo se dice? Eso es importante. ¿Verdad? Nosotros culturalmente en Puerto Rico es parte de nuestros valores. Da las gracias. Porque no solamente por la acción de etiqueta de que lo haga, sino para que en la vida se pueda conectar con todo lo bello. A veces de lo que nos quejamos, eso es como cuando yo voy a recoger y a limpiar mi closet, que eso para mí es más grande que ir a un viaje misionero, pero precisamente me conecto con los viajes misioneros. Mira eso. Y digo, ¿cuántas casas yo he entrado trabajando con indígenas en Centro y Suramérica que no tienen closet? ¿A cuántas casas yo he entrado que no tienen baño? O sea, en vez de quejarme de que tengo que recoger y organizar el closet, o de que el closet es muy pequeño, o de que solamente hay tantos baños en la casa, te doy las gracias, Señor, porque hay gente, la mayor parte del mundo no tiene eso. Así que precisamente eso es lo que es alinearnos con la frecuencial de la gratitud. Empiézalo a practicar. Esto es una destreza. Esto es como la persona que va a tocar un instrumento musical que tiene que practicar. Empiézalo a practicar para que veas cómo va a cambiar tu vida y te vas a sentir más feliz. Qué lindo. Wow, qué hermoso. Bonito, a dar gracias. A dar gracias de corazón, ¿verdad que sí? Sí, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, en oración al Señor. Nuestro amado Señor Jesús lo hizo. Admiramos en el Señor cómo cuando oraba daba gracias. Por ejemplo, dio gracias frente a la tumba de Lázaro. Padre, te doy las gracias porque tú siempre me oyes. Dio gracias al Padre Celestial por la convicción de que el Padre Celestial estaba alerta y atento a sus necesidades. Dio gracias cuando fue a orar para la multiplicación de los panes y los peces. Interesante, porque dio gracias antes de que se operara el milagro. Ahí hay una gran lección para nosotros. Dio gracias porque ya estaba visualizando y ya estaba contemplando el milagro, aunque el milagro todavía no se había gestado. Pero él dio gracias en la oración por la petición. Y el más que me impacta de Jesús es cuando dio gracias en lo que para nosotros es la última cena, partiendo el pan y levantando la copa, que tipifican, ¿verdad? Es un simbolismo de lo que es la sangre, su sangre derramada en la cruz del Calvario por amor a nosotros, y su cuerpo que sería molido. O sea que en su hora más cruda y en su hora más difícil pudo dar gracias por su proceso y por la prueba que iba a atravesar. Siempre en Jesús tenemos las mejores lecciones. Sí, Señor. Hermosa palabra. Yo aprovecho para agradecerte estos 17 años de servicio a Nueva Vida, al pueblo de Puerto Rico, con tu maravillosa consejería, con tu sensibilidad, con la sabiduría que Dios te ha dado, Liz. Sé que ha habido momentos en que has venido no sintiéndote bien y que tú has testificado en términos físicos, ¿verdad? Cuando pasaste por los momentos de tu enfermedad y venías con la mejor cara, con el mejor ánimo, con la mejor actitud de bendecir a la gente. Eso nunca se ha detenido. Lo admiro y lo respeto de ti y lo agradezco. Porque gracias a recursos como tú, Nueva Vida es la emisora que es, y En Ruta es el programa que es. Sin gente como tú, este programa no tendría el impacto que tiene. Gracias, Juan Carlos. Gracias por decírmelo. Gracias. Muchas bendiciones y gracias a ustedes por estar en sintonía y siempre estar pendientes. Y les recordamos que el sábado 5 de diciembre tenemos nuestro 7º encuentro nacional, que ahora le llamamos Encuentro Internacional de Mujeres Vive Libre, Vive Feliz.
Si te pudiste registrar para participar presencialmente allá en el Sendero de la Cruz, te esperamos con todo nuestro amor. Estamos en ley con el 30%. Y si no, lo vas a poder disfrutar a través del Facebook Live de la página de Nueva Vida, a través de nuestras páginas Doctora Liz Millán y Doctora.Liz Millán, a través de la página del Sendero de la Cruz, para que desde la comunidad de tu hogar, ponlo en la agenda, sábado 5 de diciembre a la 1 de la tarde, disfrutes de ese 7º encuentro de mujeres. Vive libre, vive feliz, que este año es tiempo de libertad. Eso es. Muchas gracias, muchas bendiciones. Y lo que va a haber ese día es poderoso. Gloria a Dios. Los recursos son maravillosos. Sí. Y sobre todo estamos en dependencia de lo que el Espíritu Santo va a hacer. Así mismo, muchas gracias. Bendiciones. Doctora Liz Millán en